buenas noches, bienvenidos a Control Noticias. Como siempre es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y está aquí también Alfredo Dávila, como todos los días en esta transmisión. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes, noches. Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Control Noticias. Bueno, ya es casi un lugar común decir que tenemos un cierre de día, pues con mucha información muy relevante, y que por tanto, pues tenemos que apresurarnos y pues tratar de comentar la mayor parte de pues estas noticias de hoy, de esta información que se ha generado en este día, y bueno, juntos, como siempre digo, de manera conjunta, tratar de entender de una mejor manera lo que sucede en nuestro país, Arturo. Entonces nos declaramos listos para arrancar. Sí, Alfredo, y bueno, rápidamente se están todavía conectando algunas personas a esta transmisión, y yo les quiero pedir encarecidamente que nos dejen su like, que nos dejen algún comentario. Es bien importante para nosotros poder registrar ante pues estos esquemas, diría yo, de algoritmo, pues de alta tecnología que tienen plataformas como YouTube, en donde es muy importante que se registren comentarios, likes y que haya reacciones a lo que aquí se está comentando, a fin de que podamos ir posicionando más este canal y este espacio. De verdad, se los vamos a apreciar muchísimo. Y bueno, pues dado esta breve petición, pues iniciamos, Alfredo, con el tema que, Sí. pues que indiques. Creo que hay muchos importantes. Mira, decía yo que, bueno, de corte nacional, pero es que la verdad que lo que está sucediendo en Cuba, híjole, está creciendo la tensión. En lugar de bajar la tensión, sigue creciendo. Ya hubo una renuncia por ahí de último momento. Ya hubo una renuncia de alguien así como nivel de, pues lo que vendría siendo secretario de Gobernación acá. Ahora en un ratito más tendremos el nombre. Pero se habla, a ver, de alrededor de 5,000 detenidos ya en Cuba por las autoridades, pues por protestar, por salir a protestar en contra del régimen. Y de estos 5,000 detenidos, pues se incluyen ahí alrededor también de 120 periodistas, activistas. Y bueno, pues la ola de detenciones, justo por las protestas que iniciaron el domingo, siguen saliendo a la luz. Es que este es el otro problema, ¿no? Que no tenemos las cifras muy actualizadas y muy verídicas, justo por esta restricción que hay, ¿no? Por parte de las autoridades. Primero no había internet, ahora pusieron el internet, lo reanudaron, pero sin redes sociales. Ayer lo comentábamos, el gobierno de Estados Unidos, la administración de Biden, pues les hizo un llamado a las autoridades, así lo dijeron, a las autoridades cubanas, sin precisar más, para que reanudaran pues esto del internet, la comunicación, y también que fueran liberadas de estas personas que han sido encarceladas, algunas de ellas, Arturo, amigos, con extrema violencia por parte de los cuerpos policíacos estatales, ¿no? Sí, es bastante impactante para algunos de nosotros, especialmente para la gente de mi generación, que son de la tuya también, ver, hombre, estas agresiones a la población cubana, que no son delincuentes. De hecho, ni siquiera se permite tener armas a los civiles allá en Cuba, gente sin armas. Digo, podrán traer ahí palos y piedras, pero no armas de fuego. Y sí sorprende mucho, y también irrita, Arturo, ver que les están tratando como si fueran delincuentes. Como que cada vez se aleja más
la actual administración de la República de Cuba cada vez se aleja más de lo que se llamó el régimen de la Revolución Cubana. Era impensable, ¿no? Estas agresiones a la gente por salir a protestar. Bueno, la verdad es que también antes no había protestas, ¿no? De Y alguna u quien se otra manera, bueno, animaba, Fidel Castro, es decir, alguien dice, el enorme carisma y el cariño que le tenía el pueblo cubano a Fidel, pues impedía, ¿no?, las protestas. Otros dicen, no, es que el nivel de represión era brutal y todo el mundo tenía miedo salir a protestar. Yo diría que es en parte lo primero, es decir, el carisma de Fidel, ¿no? Lo que era Fidel Castro Ruz en Cuba, pero también, sí, un aparato represivo. Primero, un aparato de inteligencia que estaba conformado prácticamente por todo el mundo, Arturo. En Cuba se fomentó mucho esto de la denuncia, ¿no? De denunciar al vecino por actividades contrarrevolucionarias, estas cosas, ¿no? Entonces tenían un aparato inmenso de inteligencia, que en este caso de inteligencia, pues yo diría de espionaje, básicamente, ¿no? Eso, y sí, bueno, estaba más cerca todavía, quien recordaba la generación de quienes, de jóvenes, asistieron pues al nacimiento, ¿no? Primero al hecho de la revolución cubana y el nacimiento del régimen socialista y todo esto, pero los jóvenes de estas generaciones ya no entienden de eso, quieren libertad, quieren un país diferente. pues sí, la verdad es que creo que por diferentes circunstancias, algunas internas y muchas externas, inclusive algunas externas que incidieron en las internas, y como particularmente pues ahorita que todo es polarización, Alfredo, y que han resurgido los vocablos de la discusión de los 70s en las narrativas tanto de las derechas como de las izquierdas. Sí, hombre. Nada más falta que un día de estos me acusen de trosco o no sé. Bueno, pues al paso que vamos. Usted no, usted es trosco. Fíjate que a mí no me gusta mucho eso. Es más, hasta en el plural me recuerda al episodio de la Guerra Civil Española, que fue una matanza terrible entre españoles, entre hermanos, y que prosiguió mucho después de que ganó Franco y que la República pues se fue al exilio y tantos españoles que llegaron acá. Ellos siempre se hablaban, y a mí me ha llamado la atención porque nunca, aquí en México siempre se dijo, no, pues eres de izquierda, eres de derecha. Y allá no se decía, eres de izquierda, se pluralizaba, ¿no? Y ahora en México se ha empezado a hablar de esa manera. Sí. Quizá ignorando lo cruento, lo terrible, la lucha entre hermanos, entre familias, Arturo, amigos, entre familias se denunciaban, entre hermanos, sabiendo que esa denuncia de alguien que había sido republicano ya cuando triunfó el régimen, el bando franquista, sabiendo que una denuncia implicaba paredón, implicaba la muerte, y aún así los denunciaban. Ha sido una cosa terrible lo de España. Entonces, a mí como que me choca mucho esta imitación. Sí. A mí me gusta usarlo porque creo que describe bien el cúmulo de alternativas de izquierda. Sí, claro. Como las izquierdas son lo que hemos identificado como izquierda, y el caso de México es muy notorio tanto en el movimiento social como en la izquierda partidista, y pues las facciones. Esto que decía yo, nada más falta que me acusen de trosco, es porque evidentemente existen pues estas discusiones en muchos ámbitos todavía, ¿no? No, pues es que es trosco, no, pues es que es de los maos, no, pues es que es revisionista, todavía sí. Es que eres revisionista, ¿no?
que es como una ofensa muy, muy grave para un marxista. No, Sí, no tienes soy, actitudes, tienes actitudes burguesas, Arturo. sí. Olvídate, eso era lo peor que le podías decir a alguien que se consideraba marxista o de izquierda nada más. Bueno, y esas discusiones se mantienen más o menos. Yo lo que iba en este caso concreto del tema cubano, Alfredo, es que nos clavamos porque iba yo a justificar un término, este término de decir que había algunas condiciones internas y otras externas, o internas influidas por las externas, y me refería concretamente a lo que podemos identificar como el bloqueo económico, que alguien me dirá, no es bloqueo, es embargo porque la revolución privatizó bienes de estadounidenses, ¿no? Nacionalizó, perdón, bienes de estadounidenses. Entonces, en esta situación en la que hasta ese tipo de vocablos, hablar de régimen, por ejemplo, ¿no? Que algunos, por ejemplo, las referencias a Cuba o a Venezuela en ciertos ámbitos, inclusive periodísticos, no pueden usar la expresión régimen, ¿no? Porque en los medios, al usar régimen, pareciera que están asociando el vocablo a dictadura, y en la prensa oficialista de países como Cuba, como Venezuela, pues hablar de régimen Sí, como equiparable a dictadura es sí. grave, es delicado, Tiene un sentido peyorativo, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, bueno, el caso es que yo creo que, pues sí, el bloqueo económico o el embargo motivó toda una serie de conductas del Estado cubano sobre su población, que terminaron pues también sirviendo para la conservación del poder, porque al último el proceso represivo para eso sirve. O sea, yo creo que la definición es muy clara. El autoritarismo es esta forma de mandar exigiendo obediencia incondicional, y aquel que Sí, desacata ese mando, pues se ve sometido a un proceso represivo, a una fórmula de coerción, digamos, que lo obliga o lo sanciona, y lo puede sancionar de muchas formas, en los satisfactores económicos, y que lo hemos vivido en México, digo, las listas negras laborales de los huelguistas, por ejemplo, ¿no? años 60, 70. Y quién sabe si todavía, man, Y en sí, diferentes regiones, ¿no? sí, sobre todo en algunas ciudades de provincia, se adentró más en los 80s, 90s esta práctica de las listas negras, ¿no? No es Yo rojillo eso, recuerdo ¿no? algunos grupos industriales, el GIS, el GIS Por acá los de Monterrey, ¿no? Saltillo, las listas negras de obreros en Monterrey, en fin. Y fíjate, no quiero dejar pasar, es que cuando estabas tratando de explicar el tema del bloqueo y el embargo y esto, es cierto, es decir, es un embargo porque el gobierno norteamericano dijo, es que se quedaron, nacionalizaron bienes de Estados Unidos, de estadounidenses. Sí, lo que pasa es que ellos se querían quedar con esos bienes porque muchos de esos bienes eran de los gángsters norteamericanos que habían sentado sus reales allá en Cuba, en los años previos a la revolución. Digo, también a las cosas por su nombre. Les enojó mucho a los norteamericanos no haberse quedado ellos con, con esos recursos, y que se los haya quedado el nuevo gobierno revolucionario cubano. En ese entonces sí, revolucionario cubano. Pregunta por aquí Nina, dice, qué onda con Monterrey? Este, quizás Nina sea muy joven, pero durante mucho tiempo la gran industria regiomontana, hablando, pues sí, de todo lo que era el grupo Monterrey, pero también de la fundidora y de otras grandes, Peñoles, que también tuvo una importancia Bueno, sí, como sí, sí, mutuo, también, claro. y bueno, toda la cadena productiva derivada
de estas grandes empresas solían tener listas negras laborales en las que incluían los nombres de trabajadores que eran considerados rojillos, que eran sindicalistas con un sentido, y en Monterrey esto fue pues muy, muy fuerte, porque por ejemplo la presencia de los maoístas en los 70, aparte de los 80, por ejemplo en Fundidora Monterrey, pues complicó mucho que luego cuando Fundidora se cerró, los trabajadores encontraran empleo en otras empresas, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero además esta clasificación de rojillos, porque así se les decía, sí. y que aparecieran en las listas negras, muchas veces eran solamente, Arturo, porque votaban a favor de ir a la huelga. Una huelga que en un momento dado, pues era legítima porque estaba basada en algunas peticiones, hombre, elementales de los obreros. Entonces aquel obrero, pues un señor treintón, cuarentón, pues iba a la asamblea y decía, pues yo estoy de acuerdo en que vayamos a la huelga porque pues, queremos mejores condiciones. Rojillo, lista negra, y a ver quién te da trabajo en Monterrey o en Saltillo, depende de dónde. Porque además estaban muy relacionados, luego los dueños pues estaban Sí. en los respectivos consejos de administración y tenían un cruce de información mucho en la operación de la Coparmex, de donde Sí. tomaron el pan. Es que bueno, la historia política de este país y particularmente de las zonas industriales del norte, pues ha tenido efectos importantes en el futuro, ¿no? En el presente, diría yo. Gran parte de los choques que existen en esta polarización que vivimos en México, pues vienen muchas veces, como se dice coloquialmente, son polvos de aquellos lodos, ¿no? Sí, sí. Que siguen vigentes. Pero bueno, nos Por eso era lo desviamos. de Monterrey, para Sí, nuestra amiga del auditorio, sí, por eso hablamos de Monterrey, tocamos el tema. pero bueno, Y bueno, nos salimos un poco nos mucho salimos del totalmente tema del tema de los detenidos en en Cuba. Cuba. El hecho, me parece lo más relevante es, en vez de estar bajando la presión, está subiendo, cada vez hay más detenidos, entre otros, pues activistas y periodistas. Eso es muy preocupante y no puedo encontrar por aquí y se me fue totalmente, una disculpa, el nombre de este funcionario, creo que sí es como el ministro del Interior o el viceministro del Interior, que renunció, me parece a mí en un intento, pues sí, desesperado por bajar presión a esto. Ya ves que siempre se buscan los chivos expiatorios. No creo que sea suficiente. Creo que el movimiento sigue creciendo y ya estaremos viendo en los próximos días, me parece, una agudización de las protestas, de las demandas de la población allá en Cuba, Sí, manifestándose en las calles, ¿no? claro. Y bueno, en una situación que ahorita nos tiene atentos a Cuba, porque además pues hay una cercanía y un Sí, romanticismo todavía sí. pero y también un oportunismo para sobre todo los grupos ultraconservadores que intentan hacer pasar al actual gobierno como una dictadura Sí, comunitoide, ¿no? Que pues, no, no es el caso. no, no es el caso. Tiene muchos otros defectos, pero no es el caso, digo, creo que la propaganda luego opera de maneras, además, poco eficaces. Pero independientemente de eso, yo creo que a ver si la próxima semana podemos invitar un ratito a Homero Campa, que es un colega periodista y actualmente es el editor en jefe de Proceso, y pues él vivió muchos años en Cuba, fue periodista, tiene un libro que me parece muy interesante, en el que dedica un amplio capítulo sí al periodo especial del que ya nos habló Penilei el pasado lunes, pero Sí, sobre todo dedica un amplio capítulo a la crisis de los balseros, que fue un momento también de rebelión importante, estando Fidel al frente de Cuba, y que se resolvió pues abriendo las balsas, ¿no? Vámonos, los que se quieran ir, adelante. sí.
no les quedó otra, ¿no? Eran los de Puerto Mariel. Exacto. Aquella migración que partió básicamente, bueno, de muchos lugares, pero básicamente de Puerto Mariel, de ahí los marielitos, ¿no? El término y unos términos también que les han aplicado a quienes salieron huyendo de Cuba, que mira, también, quizá al principio de la revolución salieron los ricos, ¿no? Los dueños de los negocios. Pero después había gente que quería irse y no lo dejaban salir y me parece que eso yo nunca pude entender. Bueno, si se quieren ir, pues que se vayan, si tienen derecho a escoger dónde estar. Y desde ahí ya había ciertas contradicciones, Arturo, que se agudizaron, tienes razón, en el asunto de los balseros, aquello de Puerto Mariel y todo esto que ya vislumbraba, fíjate, lo que ahora está sucediendo, ¿no? Pues sí, Alfredo, y bueno, pues rápidamente tenemos más cosas que repasar ya de la agenda nacional porque se nos va el programa Es en que Cuba, sí. en Cuba y mis digresiones. Sí, bueno, mira, la verdad, sí, es cierto, de pronto las digresiones nos quitan tiempo, pero enriquecen extraordinariamente el contexto. Y a mí me encanta, sobre todo cuando nuestro auditorio es tan joven y sí es importante el contexto. Y entender que estas cosas no son en blanco y negro, no son los buenos y los malos, no. Hay una serie de claroscuros, como en casi todos los asuntos, que debemos tomar yo creo no con tanta superficialidad, decir estos son los Claro, buenos y estos son los malos. Pero bueno, claro. Oye, eh, rápidamente nada más eh, para dar respuesta a algunos comentarios, por ejemplo, Dolores Canseco. Dolores Canseco sobre este movimiento social cubano que está en marcha, le recomendamos o le invitamos a que vea el Control Noticias del pasado lunes. Tuvimos dos posturas, una dos. a favor y una en contra de ese movimiento y a favor del gobierno. Creo que es importante porque bueno, pues son dos voces muy conocedoras del tema de Cuba y que sin duda será interesante escucharlas para quienes no lo hayan visto el Control Noticias del lunes. Y también por acá veo que nos preguntan sobre lo que pasó en la embajada. El caso de Eduardo Bolio no lo vi, pero ayer comentamos lo que pasó con los panistas en la embajada Sí, creo cubana. que el caso de Bolio, pues ahí se forcejeó, ¿no? Con alguien de la propia embajada de Cuba. Sí, y Hubo con un los forcejeo. policías. Ujú. Y Bolio, que traía cubrebocas, pues alcanza a oír muy claro que, pues, tilda ahí de marica en un par de ocasiones a quien estaba forcejeando con él, que yo creo que más que ser un discurso de homofobia, fue una expresión pues, de un insulto, porque se estaban peleando, vamos, en fin, pero sí lo comentamos ayer también, ¿no? Y hay otro comentario también, sí, ayer, y también comentamos lo del Guaymas. Sí, cómo no. Ayer comentamos lo del fallecimiento del Guaymas, que todavía el lunes El lunes. estaba marchando ahí, bueno, expresando su solidaridad, mejor dicho, frente a la Embajada de Cuba, y lo tuvieron que intervenir de emergencia y el martes por la mañana, a las 10 de la mañana, falleció. Y hablamos de oblatos y hablamos de el día de ayer. Así que para que le den una visitadita a los programas pasados quienes no los hayan visto y recordarles, por favor, síganos comentando. Es bien importante que tengan activo el chat. Para nosotros es muy importante que nos regalen un like, que nos regalen su comentario, que quienes así lo consideren compartan este espacio en tiempo real en sus redes sociales, con sus grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp, nos ayuda mucho. Tenemos verdaderamente ganas de seguir creciendo y eso solo lo podemos hacer con ustedes. Alfredo, ahora sí. Sí, Perdón. pues cambiamos de tema, vamos a México. Lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este hacinamiento
de niños por parte del Instituto Nacional de Migración, que, bueno, pues contrario a lo que establece la ley desde el principio de este año, desde enero pasado, tiene a niños, a menores extranjeros, ahí dentro del aeropuerto, en un lugar es un cuarto que no tiene ventanas, con la luz encendida las 24 horas. Y bueno, pues si recordamos que las leyes, las reformas a las leyes mexicanas de migración y asilo, que entraron en vigor, como ya recordábamos, a principios de año, señalan que bajo ninguna circunstancia, el Instituto Nacional de Migración puede retener a menores en las instalaciones y menos en esas condiciones, Arturo, amigos, y bueno, pues esto no se cumple. Ahí Sí, parece que el propio Encinas, Alejandro Encinas, ya admitió que sí están en estas condiciones, y admitió, por supuesto, también que esto es totalmente inaceptable, pero pues no nos dicen qué es lo que va a pasar. pues sí. Y un despropósito auténticamente me parece, Alfredo, que casi siempre, y esto lo digo, bueno, pues también como parte de la experiencia que uno como reportero va acumulando, errores de esta magnitud tienen que ver con inexperiencia política de algunos funcionarios que toman decisiones y de Sí. repente ya está la bronca, ¿no? Y se van dando una serie de presiones entre diferentes frentes que terminan prolongando asuntos que en definitiva no deberían prolongarse. Claro, Es decir, alguien se apendeja, para ser más claro, para ser y, más claros, claro. y se genera una situación tan conflictiva que Pero se a veces, gana todo, ¿no? claro, pero este apendejamiento al que tú haces referencia se debe a veces a una ignorancia supina por ejemplo, de estas nuevas, eh, pues estas nuevas, a las reformas a la ley, pero también muchas veces se debe a la soberbia que da la inexperiencia de estos servidores públicos. Fíjate, entre la noche del miércoles 7 de julio y la tarde del día siguiente, alrededor de 15 menores de edad, desde lactantes hasta adolescentes, estuvieron retenidos en una habitación de la Terminal 2, adaptada con literas y algunas colchonetas ahí en el piso. Insisto, en una habitación sin ventanas y con la luz prendida 24 horas. Entonces, sí, sí, coincido contigo, es la, pues sí, la ignorancia y la falta de experiencia. Y Es luego que estos asuntos la se curva, van muy allá. la curva de aprendizaje en el gobierno de López Obrador, no por López Obrador y no por muchos de los mandos, de los secretarios particularmente, que varios de ellos son muy experimentados, como se diría coloquialmente, son lagartijas muy peñasqueadas. Este, pero pero el asunto de abajo, de los mandos medios, por ejemplo, eh, generalmente provoca situaciones muy conflictivas. Yo me estaba acordando ahorita de una funcionaria que me contaron que no le gustaba hacer oficios. Y entonces le preguntaron, oiga, ¿y usted, pero cómo está emitiendo los nombramientos? Y dijo, no, pues les mando así por WhatsApp, rápido. Y dijo, no, a ver, espérese, pues eso es una ilegalidad. ¿Cómo está usted contratando por WhatsApp? Tiene que generar un documento con una Por serie de supuesto. copias que se tienen que ir al archivo por si hay una auditoría, etcétera. Y entonces, pues ya se angustió mucho porque llevaba un año haciéndolo así. Y no solo eso, sino todas las actividades, según ella, nomás las comunicaba por WhatsApp y no había archivo. Quizá Y no conocía, Arturo, pues pues la redacción. la normatividad básica de la administración pública, Yo me refería a algo más simple, sí, redactar un un oficio, oficio. ¿no? Y entonces la justificación de gente así luego es que son las leyes neoliberales
que nos dejó el viejo régimen. No. No. Eso es ignorancia, eso es ineptitud, negligencia. Ineptitud y muchas otras errores ahí que se cometen amparados bajo, es que no somos iguales. No, pues justamente, si no quiere ser igual, tiene que ser eficiente, tiene que gobernar bien, hacer bien su trabajo. En fin. Pues sí. Y bueno, pues rápidamente, Alfredo, si te parece, vámonos al control deportes. Ya estamos, vamos. A cuentagotas, podríamos decir, se dan estas acciones en contra del racismo en el deporte. Hace 3 años se cumplieron 50 de México 68, en el que Wayne Smith y John Carlos levantaron el puño después de haber ganado los 200 metros planos en Ciudad Universitaria, en plena protesta contra el racismo y la pobreza en Estados Unidos, mayormente para la población negra. Un episodio similar, un episodio anterior quizá pudo haber sido el de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín en pleno régimen nazi, en donde pues ganó un estadounidense negro en las narices de Hitler, ¿no? del régimen, que pues despreciaba todo aquello que no fuera ario en su momento. Fíjense nada más, estamos hablando de 30, 40 años de diferencia, y 50 años después Kaepernick en la NFL se arrodilló por la misma razón, tratar de protestar contra el racismo. Hoy en día, lo hemos venido hablando en otros episodios de Control, pues se han dado estas manifestaciones, lo acabamos de ver el domingo con la final de la Euro, todos estos comentarios racistas en contra de Rashford y de Sancho y de Saka, que fueron los 3 jugadores de color que erraron los penales. Y pues se vinieron las críticas encima de los ingleses, porque se les fueron con todo en términos raciales, más allá de su descontento por haber perdido a la final. Claro está que también vinieron muchas reacciones a favor, incluso el mismo primer ministro Boris Johnson, el primer ministro británico, salió en favor de los futbolistas a decirles que eran héroes más que villanos después de la final perdida. Pero al final... hace 3 años vino John Carlos, el citado atleta de 1968, el del Black Power, vino a Ciudad Universitaria y le preguntaron, ¿valió la pena? Porque su vida deportiva se terminó en ese momento, igual que la de su compañero Tommy Smith. Y lo mismo le pasó a Kaepernick hace 3 años en la NFL, en medio también de las críticas del mismo Trump. Entonces, él contestó que sí había valido la pena, pero pues realmente son estos episodios muy aislados que vemos en el deporte para tratar de incidir en la mente, en la conciencia de la gente, pues para tratar de eliminar el racismo. En este momento está iniciando el partido entre México y Guatemala y no es ajeno al tema, pues está la amenaza de castigo a México por el grito homofóbico, que es un tema también racial, en el que también, independientemente de si estamos de acuerdo o no con el folclore del mexicano, pues es un llamado a la atención, a la atención de los aficionados, a tratar de cambiar actitudes. En este caso, pues creo que nada quita no gritar el puto, para ser claros, puesto que los mismos mexicanos en Estados Unidos son víctimas de racismo, ¿no? Yo creo que valdría la pena hacer ese llamado de que pues por algún lado se debe de empezar, y si en los estadios es uno de los escenarios en donde esto puede suceder, creo que sería plausible para pues tratar de hacer mejores acciones en este sentido. Pues sí. Sin duda. Pues Sí, sin duda alguna.
Ojalá y de veras cambien. Y, muy rapidísimo, sí, esto Kaepernick acabaron con su carrera, y no estamos hablando de hace una década o 2 o 3, hace 2 años y medio, 3 años. Y era uno de los mejores mariscales de la NFL. En el apogeo de su carrera, lo nulificaron solo por atreverse a hincarse cuando tocaban el himno de los Estados Unidos. Nike salió en su apoyo, que eso fue muy válido, pero pues al final no queda más que en eso, ¿no? Una acción que soporta en este caso las manifestaciones en la cancha, pero se queda muy lejos de que algo cambie de verdad, ¿no? Y los ingleses, ya con la frustración de haber perdido la final de la Euro, sacaron su lado homofóbico, que lo tienen muy arraigado, pero... Tan formalillos que se ven siempre, ¿no? Que se ven. Ahora, que haya salido el primer ministro, bueno, pues eso es político, pero la afición, los ingleses, sacaron su lado homofóbico. Y, hombre, fue una casualidad que los 3 jugadores que fallaron los tiros penales, pues hayan sido de raza negra. Una coincidencia y punto. No, se les fueron encima, como dice bien el maestro Arturo Santillán, y bueno. Pues muchísimas gracias, maestro Santillán, como siempre. Por nada, nos vemos mañana. Hasta luego, maestro. Siempre es muy interesante el comentario de Arturo Santillán porque creo que encuentra temas muy profundos en el contexto deportivo. O sea, no se trata de dar una pizarra, de dar una tabla de resultados, como va a encontrar usted en cualquier medio de comunicación todos los días, en algunos 24 horas. En este caso se trata de temas muy puntuales, muy profundos, que naturalmente pues nos ocupan como sociedad. Así que sí. La verdad, muchísimas gracias por esta intervención. Sí, muy bien, los temas de Arturo Santillán, y sí, se mete a fondo, bueno, tanto lo que nos da el tiempo, ¿verdad? El espacio, pero me gusta mucho cómo aborda estos temas Arturo Santillán, cosas que a veces los aficionados pues nada más o no sabemos o las imaginamos, y detrás de la actividad deportiva, particularmente cuando es deporte profesional, pues hay una serie de intereses, Arturo, de todo tipo, no solamente económicos, que siempre están ahí, aunque no se vean, siempre están presentes en el tema del deporte profesional. En fin, felicidades al maestro Santillán. Y bueno, pues le dijo el presidente de México, les dijo a los españoles hoy, sí, pueden venir, pero no vengan a robar, de plano. Así de plano. Eso fue es una relación muy complicada con España desde el inicio de la administración, y se dejó venir Peláez, que Alberto Peláez. Yo ya no puedo verlo seriamente, primero por la balconeada que le dio Pérez Reverte en el territorio comanche, de que era de los que, bueno, para los que no sepan, ¿verdad? Alberto Peláez fue mucho tiempo corresponsal de Televisa en España y enviado de guerra a diferentes conflictos bélicos. Sí. Arturo Pérez Reverte, que es un escritor español, también fue corresponsal de guerra. También fue corresponsal de guerra antes de convertirse en el gran escritor famosísimo y con ventas extraordinarias de las últimas 2 décadas, cuando menos. Pero bueno, tiene un libro que no sé si sea el primero de sus libros. No es el primero, Territorio Comanche no es el primero, pero es el que con el que Pérez Reverte impacta brutalmente en la industria editorial. Básicamente cuenta historias de reportero de guerra. Sí. Y ahí aparece Peláez como uno de los que se escondían, ¿verdad? Sí, pero muy feo. Sí, pero que cuando tenía cuando hacía enlaces, cuando grababa, siempre se ponía de tal manera que parecía que ahí estaba en la acción. Sí, le da una balconeada a Alberto Peláez, terrible, Pérez Reverte. Y
Alberto Peláez. Perdón, yo ya no pude tomarlo en serio después de eso y después de que Derbez Lo ¿cómo se dice? caricaturiza, ¿no? Lo parodió. Lo caricaturizó, sí. Sí, y entonces ya cada vez que aparece. Pero era muy bueno, sí, era un buen reportero. Digo, me parece que es buen reportero y estoy de acuerdo contigo. Ya cuando conoces los entretelones dices, bueno, su papá, extraordinario, sí, Joaquín Peláez, reportero de legendario noticiario aquel de Jacobo Saludowski durante décadas. Y luego Alberto, que es su hijo, se quedó con la corresponsalía que tenía su padre, ¿no? A la muerte de Joaquín Peláez, retoma Alberto Peláez esto, y sí, se dejó venir, fíjate, se dejó venir acá con el presidente y pues ya sabes cómo es aquel, perdón, ¿Cómo es el presidente? Pues sí, el señor presidente, y luego le dijo, bueno, a ver, no, sí pueden venir, pero pues no vengan a robar. Sí, de plano, ¿no? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas españolas pueden venir a invertir en México, aunque advirtió que hay una nueva realidad y ya no se permite robar. Le dijo al señor Peláez, a don Alberto Peláez, que por cierto, creo que ya se va a andar jubilando ya como reportero, Arturo. Sí, justo se acaba de jubilar y yo no sé si pues vino con una... me da la impresión de que vino a pues agradecer a Televisa o lo que sea, tantos años, etcétera. Sí. Y de algún modo ha de haber traído el gusanito de ir a la mañanera, fue y pues soltó su preguntilla y también por ahí decían en las redes. Tú también, ¿cómo que su preguntilla? Bueno, te digo, ya no lo puedo respetar a ese cabrón, la verdad. Pero bueno. Le dijo que muchas pymes españolas, es decir, pequeñas y medianas empresas, muchas pymes españolas, desearían venir a México y ahora se echan para atrás. ¿Qué se tiene que hacer para que las relaciones entre España y México generen certidumbre? Pues lo que se tiene que entender es que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite venir a robar. Eso es todo, le contestó aquel, es decir, el interlocutor, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y sí, se fue un tanto, pues, sacudido, ¿no, Alberto Peláez? Pues sí, luego con una troliza en las redes. Lo que pasa es que, sí. Mira, creo que el presidente, pues bueno, tiene sus... Es que así es. Sus modos, ya debemos acostumbrarnos, ya son 3 años, faltan 3. A ver, Arturo, ¿cómo le dices así a un amigo que viene y se queja? Es que me dijo ¿y qué le dices? Ya, hombre, tranquilo, ya ves cómo es aquel. Le dio una sacudida el presidente. Que bueno, quiero decirte que por su parte, esta persona a la que estamos haciendo alusión ahora, el ahora gran escritor, ex corresponsal de guerra de TV española, Arturo Pérez Reverte, también, oye, se le echó encima al presidente. Fíjate, sí, le dice, así, voy a leer así, entre comillas, se abren las comillas, esto es textual. No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden. Cuba es una dictadura, no una democracia, y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir? Arturo Pérez Reverte. Bueno, también viniendo de Pérez Reverte, de pronto yo pensaría que él también es un poco rancio, hermano. Sí, sí, la verdad. Y le dijo, pues yo soy un pinche gachupín, textual también así lo dijo, ¿no? Pero es que no les cayó muy bien eso de que a mucha gente en España, yo creo que a la mayoría del pueblo español y por supuesto a un grupo importante de intelectuales y al propio gobierno, tanto al gobierno civil como a la corona española, no les gustó que les anduviera exigiendo ahí que pidieran perdón hace 500 años. Fue eso, pero mira, principalmente tiene que ver con el tema energético y con el contratismo gubernamental. Es Iberdrola, pero esta funciona y es FCC, que si bien es mayoritariamente de Carlos
Slim, pues es... Tiene capital español. Y es originaria de España. Estaba el caso de Abengoa, estaba el caso de... Pues es que todas las grandes españolas, los bancos, pero las empresas españolas en general, del sector energético y de la infraestructura, pues honestamente encontraron desde el sexenio de Ernesto Zedillo más o menos, pero ya de una manera muy clara y contundente a partir de Calderón y de Fox y de Calderón, con Peña no se diga, pues la forma de hacer muchos negocios muy sustanciosos que honestamente son muy cuestionables. Entonces, en ese sentido, me parece que las relaciones se fueron poniendo tensas y se tensaron aún más con esa petición de disculpa que inclusive canceló Alfredo las festividades que se habían programado para conmemorar el exilio español y su arribo a México. Algo que fue tan importante para los españoles, para la izquierda española sobre todo, y para nuestro país, porque se vio enriquecido científica y culturalmente de una manera extraordinaria. Sí, afectó. Pero bueno, volviendo a este tema. Pero además hay toda una historia, ¿no? Los propios, creo que uno de los abuelos de López Obrador, pues podría ser considerado un indiano, de estos indianos de los españoles que vinieron acá, que venían a hacer la América. Las Américas, ¿no? Sí. A principios del siglo XX, un comerciante más o menos próspero, pues allá en las zonas donde él es, de allá de Tabasco, Veracruz, de la Chontalpa, etcétera. Pero el otro, ¿dónde era? Era de Galicia. Me parece que sí. Era gallego, tío. Yo no recuerdo el pueblo. Parece, ¿no? Pero inclusive una vez vino el alcalde, ¿no? Del pueblo a saludarlo, creo que como presidente electo. Sí. Y bueno, pues... Pero eso no fue todo, Arturo. A ver. Lo que quiero decir es que hay una historia, o sea, hay una historia de estas relaciones comerciales con España que el presidente por alguna razón saca con cierta frecuencia, ¿no? Pues ahí te va. En el caso de Iberdrola, a mí no cabe ninguna duda, sin soslayar, por supuesto, lo que tú apuntabas de estas ganancias leoninas, porque esa era la parte de León, la que se llevaban los españoles. Digo, sin dejar fuera eso en el análisis, también, Arturo, debemos de recordar que, pues, gran parte de la tirria, así dicen, ¿verdad? La tirria, le agarró tirria, de la tirria del presidente López Obrador a Iberdrola, es porque estos hombres, estos españoles, contrataron como su asesor nada más y nada menos que a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Sí, entonces, pues también mira, todo se agarró más tirria. Y luego a mí me cae muy gordo López Obrador cuando dice que no se publicaban esas cosas. Yo publiqué un reportaje de las puertas giratorias, que es como se les conoce a este asunto de los funcionarios públicos que se van de altos ejecutivos al sector privado o altos ejecutivos del sector privado que llegan de altos servidores públicos. Y era pues prácticamente con todas las españolas, algunas gringas y algunas canadienses, que pues los principales funcionarios que conocimos en los años 90, 80, 90 como los tecnócratas. Ernesto Zedillo Ponce de León. Pues él es uno. Se fue a ferrocarriles, después de privatizar el ferrocarril mexicano. Pero prácticamente todos los del gabinete económico, todos los del gabinete económico de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y hay algunos de Peña que seguramente no lo han logrado porque están pues a punto de enfrentar procesos penales, que sería el caso de Lozoya, de Videgaray, de Ildefonso Guajardo, de los del gabinete económico, que no les sé quién sabe si Mid en una de esas, ¿no? Entonces, por eso pues no les dieron chamba en las transnacionales, pero a los anteriores sí. Que eran los que estábamos mencionando, ¿no? Sí, pues es la gran corrupción, hombre, pues para qué. A ver,
quizás sea válido, para no confundir, quizás sea válido, quizás sea legal, pero a mí me parece muy inmoral, cuando menos, Arturo, estar en el gobierno mexicano, sobre todo como presidente, y luego irte a trabajar, como en el caso de Cedillo, a una empresa de ferrocarriles, que fue la que compró los ferrocarriles que tú les vendiste como presidente de México. Eso es canalla. Pues sí. Así de simple, digo, más allá de que la ley lo permita o no. A mí me parece una canallada, ¿no? Y bueno, pues el chiste es que el que pagó los platos rotos hoy fue Alberto Peláez, hombre. Sí me lo sacudió. Y luego Más que las bombas de Kosovo allá en la guerra de los Balcanes. Y luego la sacudida que le dieron las redes, ¿no? Peor. Como suele suceder, le dieron su cariñito mexicano. Amor apache, mano. Sí. Pues Alfredo, vamos rápidamente a la cápsula de cultura con el maestro Reyes Pompeyo, una cápsula que se llama Porquerías. De inmediato. Muy buenas gracias, muchas noches. Sean ustedes bienvenidas a esta nueva entrega de Porquerías, en Control, de Notas sin Pauta. En esta ocasión hablaré de la altura moral. Si bien en Facebook, YouTube, Instagram o la madre de todas las alturas, Twitter, las personas creen que poseen más verdad en sus teclados que el resto del infelizaje, esta no es una conducta de estricto cuño contemporáneo. Ya lo decía Descartes al inicio de su discurso del método. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentos respecto a cualquier cosa, no suelen apetecer más del que ya tienen. Consideración, la de este francés, que nos deja ver que no importa la época, el tamaño del desarrollo intelectual, científico o filosófico, todos pensamos con cierto orgullo que somos más chingones que el resto, o en el mejor de los casos, simplemente menos pendejos. Si el conocimiento ha podido agigantarse gracias a esa permanente y constante vocación por corregirle la plana al pasado, la opinión corriente y sus portavoces actúan a través de las redes sociales y otras virtualidades como si no hubiera en el mundo otro individuo más informado, más inteligente, más bueno, más consciente, más despierto, más propio, más correcto, más incorrecto, más doliente, más sufriente o más algo. Y sabiendo que la moral a veces no tiene nada que ver con esto, es de uso común la expresión altura moral, para hacer referencia a la sustancia esa con la que se inflan pechos a diestra y siniestra, que resultan ser los más mejores en todo. No sé qué tengo en los ojos que puro pendejo veo, y además pa' abajo. Los veo la próxima semana en otra breve de estas porquerías en control, de Notas sin Pauta. Pues bien, Alfredo, nos quedan unos minutos y todavía temas por desahogar. Entonces, Alberto Peláez, no, ya Peláez ya no, ¿verdad? Ya no. Ya. No, pues que, no sé, me parece importante esto, lo de pues la iniciativa de reforma constitucional, ¿no? En materia eléctrica, sí, que dice el presidente que se tendrá que enfocar en garantizar que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, garantice la producción y abastecimiento en un 54% en todo el país, dejándole el 46% a empresas extranjeras. Fíjate que yo he criticado de pronto algunas de las decisiones del presidente en ese sentido, pero hombre, pues es casi dejarles la mitad, ya en los hechos está dejándoles prácticamente la mitad para que hagan negocio, y si lo saben hacer bien y son eficientes, pues creo que las ganancias serán
en la medida de su esfuerzo, de lo que se invierta. Y dice el presidente, dice, bueno, es que parte de mi tiempo lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque los anteriores gobiernos permitieron el saqueo de la hacienda pública. Bueno, ese sí es muy recurrente el discurso. A mí lo que me llama la atención es esta proporción, Arturo, que el presidente está planteando de 54% que maneje de la generación de energía eléctrica, 54% CFE, 46% empresas extranjeras. No me parece una medida extrema, No no me parece parece para una nada medida radical. comunista. Radical, exacto, hombre. Digo, al pan y al vino. Pues sí. Van a designar para que repita Mier al frente de la bancada morenista en la próxima. Casi es un hecho, ¿verdad? Sí. El día de hoy hubo reunión, estuvo Mario Delgado ahí, hizo un llamado, por cierto, me parece importante mencionarlo, hizo un llamado a que la permanente apruebe el periodo extraordinario de sesiones para que procedan los dos desafueros, el de Huerta y el de Toledo. Este asunto ya se choqueó mucho. Hablando, sí, pero me parece importante políticamente porque parece que la relación con el PT tiene un deterioro que se va profundizando. El PT se mantiene en la defensa de Toledo. Por Huerta nadie se mete, ¿no? Pero con Toledo es otra situación y creo que vale la pena mencionarlo, fue en este contexto de la previa, digamos, a la votación para elegir coordinador parlamentario. Me parece que va a ser Huerta el que quede al frente una vez más. No, Ignacio Mier Velasco. Ignacio Mier, perdón. Sí, Ignacio Mier Velasco. Y Huerta en capilla, ¿eh? Sí. En capilla. Toledo, como tú afirmas, y estoy totalmente de acuerdo, no estaría yo tan seguro. Puede ser el principio del fin de la luna de miel, digamos, entre Morena y PT. Y justo ahora que el presidente, pues con esto que estamos viendo, ya lo comentábamos hace unos instantes, necesita pues hacer reformas constitucionales de acuerdo a su proyecto, y esas reformas constitucionales no las va a poder llevar a cabo sin el concurso de otras fuerzas políticas, además de Morena. Sí, por eso también tanto el Verde como el PT como el PRI, pues empiezan a tener guiños, pero también diciendo o anticipando cosas que quieren y que van a tratar de conseguir a cambio de su voto, porque pues ya les ha ido mal, particularmente el PT está muy resentido, ¿no? Y bueno, pues el Verde es muy pragmático. Es que, digo, a ver, hablando de pragmatismo, yo te diría, como te comenté en alguna ocasión, y esto es válido tanto para el Verde como para el PT, si no es ahora, ¿cuándo, Arturo? Pues sí. No. Esa es la verdad, digo, suena muy crudo, demasiado pragmático y crudo, pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de política. Y en política, estas gentes, es su manera de hacer política. Pues claro. Obtener. Ni hablar, ¿no? Pues nos vamos, Alfredo, son las 9. Vámonos, Arturo. Yo quiero agradecerle al maestro Reyes Pompeyo, que como cada miércoles nos deja su cápsula, que a mí me gusta mucho, tanto como su columna Porquerías o Figurita Mexicana, que publicamos en notasinpauta.com para quienes tengan interés en luego darle una vuelta por allá. Hay mucho contenido que seguramente puede llamarles la atención. Mucho contenido que además no necesariamente tiene que ver con política, hay de todo, así que pues dense una vuelta por allá. Mucha literatura, ensayo, en fin, ya lo verán si se dan la oportunidad y nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes. Y pues mañana por acá nos vemos, Alfredo, en punto de las 8. Claro. Gracias, Arturo, gracias al auditorio, a nuestro productor, el maestro Santillán, y buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.